¿Cómo estás, Dani? Bien. ¿Y esa partida? No hay nada del ¿Estás bien? anfitrión. Bien. Bienvenidos. ¿Estás con Soy frío? Matías, el anfitrión. Sí, la sinapsis. ¿Cómo? ¿Estás con frío? ¿Hace frío allá, no? ¿Ah? ¿Estás helado? Un poco sí. Un poco sí. Estaba con la gata del Dani. No la puede mostrar por el podcast. El Mati tiene Es que muy bonita, decir. la Fiona. Hola gente, se me acaba de olvidar la introducción. Sean bienvenidos. Hola a todos. ¿Y tú, Titi, cómo estás, Titi? Yo estoy bien, sabí que la semana pasada estaba súper resfriada, pero ya me siento mejor. De este resfrío de La temporada. Titi está trabajando online. Sí, pero ¿sabéis qué? Es difícil, porque tengo la cama al lado, es mucha tentación. ¿Has visto el Sebastián? Ay, Sebastián. Que prende la cámara y el niño está acostado. Así le hace la Titi. Yo no lo he visto. Ay, profe Titi. Yo sí. Y para la Titi debe ser más difícil porque tienen que relacionarse con otros individuos, po. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo solo. Entonces produzco en un tiempo, no sé. Yo me defino el tiempo y después quedo libre. El Dani dice eso porque la Titi es profe. Y claro, pues tenéis Sí, que sí. interactuar y no podéis medir, está tomando atención. Quizás el niño tiene abierto el Zoom y está jugando Minecraft, porque uno no sabe. Pues, si está mirando la pantalla, nunca lo va a saber. Bueno, y el Dani no, pues el Dani es arquitecto y trabaja, bueno, en diseño 3D. Y puede hacerlo solo. Nadie lo va a interrumpir. Sí, pues solo. Así es. Oye, llegó el momento que todos esperaban. Momento otaku de la semana. ¿Ustedes tienen un anime favorito Buenas de niño, noticias, no? Otaku. El espacio podcast se volvió otaku. Nos pusimos orientales. ¿Vieron? Todos vimos anime cuando pequeños. Bueno, en Chile es una parte cultural. ¿Cuál era tu anime Sí, favorito sí. de pequeño, Dani? Ay, no sé si tengo uno favorito, pero recuerdo mucho. Como Slam Dunk o Cazador X. La Titi Slam Dunk, igual muy tuvo bueno. una de pequeña, ¿no? Sí, yo veía Conan. Estamos intentando buscar los más sanitos, los que se pueden, los que de verdad se podían ver. Porque si hablamos de los malos, No. veía, Oye, ¿por qué les pregunto veía a esto? Yun-chan, ¿cómo se llama ese? Chinchan. Pónganos en los comentarios. ¿Cuál ven ustedes? ¿Por qué les pregunto eso? Porque la noticia de esta semana es muy interesante. El Dani la compartió. Es el proyecto Adventista en Japón. Bueno, dice así: Adventista en Japón une en fe y cultura con el proyecto Misión Manga. A mí me da risa porque no, sí es verdad, la carátula que está en la noticia es real, ¿cierto? Ese es un ángel. Sí, pues, sí. Oye, vi Ajá. gente como de estos manguas, así, o como estos ¿cómo se llama? Manga que son de internet y no, pues ese es el real. Se llama Ujú. está Pues ahí, lo interesante es que no es un manga de la Biblia, sino que es un manga del gran conflicto. No, te lo el creo. conflicto de los siglos. Buena. Sí. Bueno, no sé si ustedes alguna vez vieron The Record Keeper, que es esta serie de internet hecha basada en el Ajá. conflicto, y el primer capítulo, porque después se pierde la serie, la iglesia la rechazó, pero el primer capítulo está basado 100% en el conflicto, lo que dicen, lo que pasa en el capítulo 1. Entonces, bueno, aquí yo no lo he visto, pero sé que es la noticia. Bueno, dice: el Departamento de Publicaciones de la Unión Japonesa, la UJ, sede administrativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para Japón, lanzó un libro de manga inspirado en El Gran Conflicto de Elena de White, publicado en julio del 2024. Mira, hace un mes. Ujú. Este proyecto inédito representa un marco significativo de la mezcla de narraciones religiosas tradicionales con la cultura japonesa contemporánea. Qué interesante. Qué interesante. Dice que piensan incluso hacer de patriarca y profeta. ¿Te imaginas ahí? Súper Sí, llamativo. mira, encuentro hay yo, algo ¿no? que me llama la atención. Dice que igual hubieron diferencias de opinión, en puntos menores, sí. Porque imagino que igual es un tema controversial, pues, o sea, hacer una adaptación a un formato que es conocido porque no son historias así como buenas, pues. O sea, no son Sí. como... Casi todas hablan de espiritismo, Ajá. demonio, cosas así. En su mayoría. Adaptarle Sobre un todo hoy día. formato. De demonio. Claro, sobre todo hoy día. Con Y el Dani adaptarlo hablamos con un otra vez. material religioso.
Con el Dani hablábamos Igual otra puede vez ser, que... puede ser controversial. Dale, Dani, dale tú. Hoy estamos así, pero conectados. Perdona, ahora sí. Termino la idea, que igual puede ser controversial adaptarlo, no sé, a un anime, por ejemplo, un manga. Pero dice que igual esos puntos menores fueron minimizados, porque el desarrollo de la historia, o sea, a lo que apuntaba el manga, tenía una muy buena base. Sí. Que al final es llevar un poco más allá de adaptarlo, es como que sea accesible a una cultura donde no se puede entrar fácilmente. Ajá. No, bueno, lo que quería decir era que hablábamos con el Dani que más del, si pudiéramos calcular, ¿no? Porque no hemos hecho pero más del 95-97% es cosas que son, un niño cristiano no debería estar leyendo, ¿no? Espiritismo, tienen pornografía, yo creo que incluso la violencia explícita es lo menor, porque tienen mucho shintoísmo, pero cosas satánicas. Pero hay un porcentaje muy bajo, muy bajito, ¿no? Que uno puede catalogar como, esto es sano, o esto ya se puede leer con menos cuidado, ¿no? Y que hagan esto es como que el Señor bendiga todos estos esfuerzos, porque son un esfuerzo, imagínate que entre el trabajo creativo, entre el tener cuidado que va a publicar, qué es lo que va a hacer, a quién, cómo, entonces que el Señor bendiga esos esfuerzos. Qué bonito lo que hace la Unión Japonesa. Así que eso, bueno, agradecemos siempre su audiencia. Volviendo pasó el momento taco de la semana, al momento que todos, yo creo que tantos maestros de escuela sabática esperaban. Volviendo a la escuela sabática, recordarle que todos nuestros materiales están en el Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube y en Spotify. Ya se sube todas las semanas y pueden comentar en el Instagram y en el YouTube. No tenemos escritos, pero nos mandaron saludos. Nos dijeron, a mí, esta semana me dijeron, lo escuchamos todos los viernes, nos dijeron. Sí. Ay, a mí igual me dicen eso. Dicen que hay gente de Conti, que son fieles oidores. Saludo a la gente de Constitución, grande Constitución Chile. Y bueno, esta amiga me decía que lo escuchaba con su familia, así que saludo ahí a la Francisca y a Karen. Les queremos mucho y gracias por escucharnos. Si pueden dejar ahí comentarios, un me gusta o compartirlo, se les agradece. Muy bien. También recordarles que esta semana, o la semana de esta lección, el sábado es el día de romper el silencio, ya que es una campaña que ha ganado harta fuerza en Sudamérica este último año, que es en contra de la violencia. Bueno, inicialmente era en contra de la violencia de la mujer, ¿no? Pero se abrió y ahora es con cualquier tipo de abuso o violencia, que me parece muy bueno, porque yo lo trabajaba en los colegios con los niños y se forma la instancia para que hayan confesiones o niños pidan ayuda, así que únanse así como jóvenes a este proyecto, a esta campaña de Rompiendo el Silencio, y que el Señor bendiga también sus esfuerzos y sus frutos. ¿Cómo va a tratar la lección esta semana? ¿Cómo se llama la lección esta semana, Titi? Dar fruto. Así que vamos a partir, le vamos a pedir a la Titi que pueda hacer la oración inicial para poder comentar el folleto. Por supuesto, oremos. Padre amado, Dios que está en el cielo, santo sea su nombre, Señor. Le doy muchas gracias, Padre, por esta lección. Darle gracias porque podemos seguir estudiando sus parábolas. Pedirle, por favor, que nos ayude a entender, Señor, en particular esta. Que nos ayude a saber cómo podemos aplicarla a nuestra vida, Señor. Y poder compartir también su amor a otros. Se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Tu espacio de escuela sabática. Bienvenido a Espacio Podcast. Muy bien, ya estamos partiendo con la lección de esta semana, dar fruto. Vamos a preguntarle a la Titi. Titi, ¿de qué trató esta semana? Ya, vamos a hablar un poquito sobre el ciclo de la vida, como dice el Rey León.
nosotros sabemos que en la naturaleza encontramos un patrón, ¿cierto? Es un patrón recurrente que los organismos reciben para poder dar. De hecho, cuando hablábamos de este primer día, lo primero que se me vino a la mente fue el ciclo del agua, que el agua tiene que estar en constante movimiento, ¿cierto? Y no saltarse las etapas para que todo pueda sobrevivir en el ecosistema. Y niños de los colegios hacen, ¿cierto?, el ciclo también de los consumidores primarios, secundarios, también son ciclos. Y normalmente, ¿cierto?, ¿cómo se llama? El ser vivo muere y alimenta, ¿cierto?, a lo que va a ser la materia prima para otros seres vivos. Entonces siempre es un ciclo. Hay muchos ejemplos de esto en la naturaleza, pero también hay ejemplos de lo que sucede cuando pasa lo contrario, cuando algo solamente recibe sin dar. Y el ejemplo que nos da el folleto sería en Israel, el mar salado o el mar muerto. Mati, ¿tú has ido a ese lugar? Cuéntanos un poquito cómo es. Sí, 5 estrellas. Le doy 5 estrellas al servicio del mar muerto. Es muy bonito, es gigante, no es un mar, se le dice mar, ¿no? Pero es un mar. Y la otra vez me parece que lo dije aquí, pero es como... El Dani fue hace poquito, los que conocen Icalma, y Calma da la sensación de que uno está en el mar, pero uno está en medio de la cordillera. Bueno, cuando uno va al mar muerto es similar, porque uno no está en un mar, este es como un lago, ¿no? Un lago gigante, pero gigante, o sea, son unas 2 horas en vehículo, 3 horas en vehículo, para pasar de una punta a la otra. Y no solo eso, sino que es tranquila el agua, y es la no sé si es la palabra, textura se le dice, ¿no, Dani? Si yo la toco y le percibo textura, ¿no? Textura, sí. La textura del agua es como de aceite. Cuando uno la toca se percibe como que fuera aceite porque es agua muy salada, ¿ya? Como que es muy densa la sal en el agua. Y es verdad, uno flota. Los mitos son reales. Qué nervio. Lo que sí es muy peligroso si uno va con... hay que cuidarse los ojos, que no caiga agüita. Y cuidarse también de las heridas. Porque si tiene una herida, se te puede pasar un montón de cosas. Qué fuerte. Y duele. Entonces, ese sería un ejemplo, ¿cierto? Porque finalmente el río Jordán es la única fuente de agua que fluye, o sea, por lo menos una fuente importante que fluye hacia el mar muerto. Y no da, pues, solamente recibe. Y se forma esa agua salada en la que, bueno, por algo se llama mar muerto. Yo creo que hay bacterias, pueden haber peces, pero muy pocos seres vivos viven en ese ambiente. Entonces, hablamos que desafortunadamente dentro de nuestra misma congregación de miembros de iglesia hay gente que puede llegar a ser un mar muerto, que solamente está recibiendo, ¿cierto?, sin dar. Entonces, hablamos de los consumidores. Hablamos porque el mundo ahora está lleno de consumidores, pero hay muchas personas que contribuyen, ¿cierto?, que además de consumir, también den. Jesús quería que los oyentes recibieran esta parábola para que supieran lo importante que es dar fruto, porque vamos a hablar de la higuera. Y dar fruto es una expresión que se relaciona con ser un discípulo y un seguidor de Jesús. Así que es importante porque el Señor así nos va a discernir, nos va a diferenciar, ¿cierto?, entre las personas que dan o no dan fruto. Y esta parábola habla, ¿cierto?, de eso, de una higuera que no estaba dando fruto. Así que de eso vamos a hablar. Muy bien. El texto de esta semana está en Lucas 13, del verso 6 al 9. Dice, y dijo también esta parábola. Jesús, ¿no? De Jesús dijo esto. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar el fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, córtala después. Bueno,
esta parábola, un tanto así como, no puedo decir aleatoria, pero muy extraña porque es una parábola cortita, ¿cierto? Y encierra mucho significado, pero me llama la atención de que son 3 versículos, es como que les dijo una frase nomás, ¿no? Y sigue hablando y pasa otra cosa, después viene la sanación en sábado. Entonces, claro, el contexto está en Lucas 13 cuando está hablando está llamando al arrepentimiento, pero cambia o no cambia el tema, sino que habla ahora de los frutos. Ya. Y como símbolo, ya lo habíamos hablado antes, pero los árboles, cuando se habla de árboles en la Biblia, es que está representando a alguien, ¿ya? Ese alguien, en este caso, va a ser la nación de Israel, pero ese alguien también son personas, ¿no? Como lo hablamos en Salmo 1, ¿cierto? El árbol que se planta al lado del río, está hablando de una persona. Cuando dice, si hace esto, serás como el árbol plantado en Jueces, si no me equivoco, en 1 Samuel capítulo 9 o 8, cuando habla de la parábola de los árboles, ¿cierto? Bueno, y entonces, cuando se habla de la higuera, este simbolismo que ocupa Jesucristo en la parábola está hablando de alguien. En este caso puede ser una nación o una persona. Lo segundo es que ocupa de los frutos. Y llama la atención, ¿no? Porque como que no hay un final. Es como que le dice, mira, dame tiempo y le ayudo a la planta a ver si da fruto. Pero no sabe. ¿Cuál fue el desenlace? ¿Alguien sabe? Si tiene un desenlace, solo que no está aquí. Ahora, lo interesante del fruto, estaba leyendo en la Biblia, el fruto. ¿Ustedes saben cuándo es la primera vez que aparece fruto en la Biblia? De más que se acuerdan, en Génesis. Cuando Dios dice a la tierra que todo árbol que da fruto, ¿no? Se habla de los árboles que dan fruto. Y son frutos buenos porque Dios los da. Pero miren lo interesante, la segunda aparición de fruto en la Biblia es cuando Satanás intenta darle el fruto a Eva. No. Entonces están estos dos frutos, los frutos buenos y los frutos malos. Pero los dos frutos son buenos, solo que uno es malo, pero tiene apariencia de bueno. Eso también pasa en nuestra vida espiritual. Están los frutos que son buenos y son de Dios, ¿cierto? Y se pueden dar de forma que sobreabunde. Pero están estos frutos que no son indebidos, pero que aparentan ser buenos. ¿Por sus frutos los conoceréis? Así es, por sus frutos lo conoceréis. Sí. Dice, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis, porque hay frutos que tienen de apariencia bueno, ¿no? Pero finalmente son malos. Y no solo eso, sino que después cuando Jesús está en la semana de la pasión, él maldice la higuera, ¿se acuerdan? ¿Y por qué la maldice? Oh, perdón, dije, ¿por qué la maldice? ¿Por qué la maldice? La maldice porque no da fruto. O sea, está haciendo una referencia directa a esta parábola. Esta no da fruto, entonces maldita. Y entendemos que, bueno, Elena de White dice eso en todo caso, ¿no? Que se refería directamente a la nación, que era lo que le iba a pasar, la nación no estaba dando fruto. Y miren, y vuelvo a la idea original de los frutos que aparecen en Génesis. ¿Por qué? Porque ellos aparentemente guardaban los mandamientos, pero no era real, era un fruto falso. Era un fruto que aparentemente era bueno, pero era un fruto maldito, ¿no? Un fruto malo. Ya. No solo eso, sino que la última aparición de frutos en la Biblia es en Apocalipsis 18, cuando se está dando la condenación final a los malos, y habla de los frutos. La cita no la tengo aquí, ¿no? No. Aquí la tengo. Dice, los frutos codiciados por ti, en Apocalipsis 18:14, se alejaron de ti, y toda tu riqueza y esplendor se acabaron para ti, y nunca más las recobrarás. Y está hablando de la condenación a esta gran ciudad. ¿Se dan cuenta que otra vez un paralelo con la ciudad y los frutos? Entonces, como decía, la respuesta aparentemente de la parábola no existe acá, pero tiene respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Que esta higuera está representando a Israel. Y este Israel realmente no está dando el fruto que debe y va a ser maldita y tiene que ser cortada. Y tiene que ser eliminada, a pesar de que se le quiera dar. Y cuando se habla del buen fruto que se le da, imagínense ese buen fruto. ¿Quién fue? Jesucristo, que vino y le intentó dar todo el fruto posible. Ahora, una aplicación personal, ¿no? Que después igual vamos a hablar un poquito de eso cuando yo le haga la pregunta. Y es que nosotros somos la higuera. Lo vuelvo a reiterar, cuando se habla de árboles, representa al ser humano. Y es necesario que demos fruto. Lo voy a repetir, ¿ya? Nosotros como hijos de Dios, es necesario que demos fruto. Cuando hablamos de los frutos, estamos hablando de las obras.
de las buenas obras. Estamos hablando de hacer cosas buenas, obligarnos a nosotros mismos a hacer cosas buenas. Porque si no lo hacemos, entonces debemos ser cortados. Elena de White en El Deseo de toda la gente dice que nosotros debemos examinarnos para que veamos si nosotros tenemos fruto o no, y si no, busquemos en la palabra del Señor, busquemos en el servicio del Señor cómo dar frutos, porque debemos dar. Y también lo hablamos cuando hablamos de la oración, que me gusta eso, ¿no? Que cuando hablamos de la oración, hablamos del esfuerzo. Debo esforzarme en orar, debo esforzarme en estudiar la palabra, en no solo estudiarla, sino que cumplirla en mi vida. Debo ser un dador de frutos. Y esto es algo que nosotros buscamos. El Señor, yo sé que el Señor pone en nuestro corazón la inquietud. No critico eso, o no intento de contrarrestar eso, ¿no? O dar la contraria y decir, no, es que es un esfuerzo de nosotros y algo que hacemos solo nosotros. Yo sé que el Espíritu Santo lo pone en nuestro corazón, pero debemos esforzarnos por dar buenos frutos, buscar dar buenos frutos. Y de eso es más o menos lo que trata la parábola esta semana, ¿no? A mí me gustó harto esta parábola. Tengo varios como puntos que me gustaron. Bueno, que tenían que ver primero con... Es que la encontré demasiado personal esta parábola. Todo, como tú dijiste recién, todos somos esa higuera y todos tenemos que dar fruto en algún momento. Pero ¿qué me llamó la atención? El tema de los tiempos. Me gustó ese tema. Porque primero, ¿cierto? Parte el Señor aclarando que fueron 3 años, que podríamos decirlo que es un tiempo largo. Pero después, y no da fruto, ¿cierto? Pero después la persona que estaba a cargo del cuidado de esta higuera le pide 1 año más, ¿cierto? Para que pueda dar fruto. Entonces me hizo recordar o un poco analizar el tema de la presión. Muchas veces en la iglesia tenemos mucha presión, incluso se ve con el tema de los bautismos, pensando que es un fruto, y muchas veces queremos acortar ese tiempo de dar fruto. Pero el fruto también hay que entender que lleva un proceso. O sea, me imagino que la higuera fue plantada, fue cuidada y fue creciendo, y quizás no dio fruto. Pero tenía que venir esta otra persona, ¿cierto? El cuidador, y darle 1 año más con un cuidado especial. Y muchas veces en la vida de la inmensidad de diferentes personas que hay en la iglesia, ¿cierto? Hay algunas que se demoran más en dar fruto, otras que se demoran menos. Entonces, también es un tema como donde se muestra la misericordia del Señor, ¿cierto? En todos, pero también se muestra también la parte justa, que es cuando ya tiene que ser cortada porque nunca dio fruto. Pero el tiempo de dar fruto siempre estuvo, y es un tiempo largo donde se respeta el proceso de crecimiento y todo el tema, y este cuidado especial, ¿cierto? O sea, lo digo para que no nos preocupemos, o sea, para que nos saquemos un poquito la carga, porque al final el cuidado viene del Señor para que nosotros podamos dar fruto. Esa es la transformación al final. Aún existe misericordia. Sí, po. ¿Cómo? Aún existe misericordia, aún queda misericordia. Aún existe misericordia, sí, po. Para los que dan fruto y para los que no. Obviamente todos tenemos que en algún momento dar fruto, pero el proceso puede ser distinto en tema de tiempo. Y lo otro que me gustó fue que al principio dice, dar fruto es una responsabilidad y también un gran gozo. Dar fruto es una responsabilidad gigante, porque es demostrar el carácter de Dios frente al mundo. Y es algo que tenemos que tomarle el peso. Y a la vez también es un gozo, porque dar frutos significa... O sea, la naturaleza del árbol es dar fruto, sin esperar nada a cambio. Es por naturaleza que da frutos. ¿Para qué? Para extender su semilla, para poder seguir creciendo, para entregar nutrientes. Hay muchos procesos dentro de la planta al dar fruto. Pero no espera nada a cambio, o sea, está en su naturaleza. Las otras personas pueden venir y tomar ese fruto, ¿cierto? Y es lo mismo para nosotros. O sea, yo doy frutos, pero muchas veces pensamos que tenemos que recibir algo a cambio. Y eso no siempre es cierto. No es verdad siempre. Hay que dar y dar, simplemente.
Hay que simplemente dar, y ese es el mayor crecimiento que uno puede tener como cristiano. He aprendido este último momento que dar es lo mejor para poder crecer en amor, ese amor que nos pide Dios. Claro, porque cuando la lección hablaba de que hay que recibir y dar, no se refiere a nosotros que tenemos que estar esperando, ¿cierto?, recibir de otras personas, sino que finalmente el Señor nos está dando, ¿cierto?, esta buena voluntad. El Señor nos está nutriendo, está cuidando esta higuera, y nosotros tenemos que dar, no tenemos que quedarnos con eso, porque lo que se estanca, ¿cierto?, se pudre. Y bueno, me gustaría hacer mi comentario. Era como comentario del Dani. Quiero explicar un poquito que estas parábolas el Señor las hace muy dinámicas. Es bacán porque siempre tiene un mensaje central, y ese mensaje está hecho para las personas que lo están escuchando en ese momento, y no solamente para ellas, sino para los que nosotros estamos escuchando actualmente. O sea, son mensajes universales que se los dio específicamente a los judíos porque se estaban comportando mal, estaban endureciendo su corazón, y no solamente se los dice a ellos, sino a cualquier persona que esté leyendo su palabra, y esto va para nosotros también. Entonces, como decía el Dani, en esta parábola se enseña que el Señor tiene misericordia, que el Señor tiene justicia divina, no solamente misericordia, porque se presenta la paciencia de Dios, y además está en esta necesidad, ¿cierto?, que tiene el hombre, que tiene de arrepentirse oportunamente, porque es como el tiempo de gracia que se le da a esta higuera, prácticamente. Entonces también ilustra la verdad de que Dios ama a la higuera, ama a esta higuera que no da fruto, porque estamos hablando de una higuera que no da fruto, y que esta persona que la estaba cuidando intercede por ella. Dice, o sea, pasaron los 3 años, ¿cierto? Y aún así está intercediendo para que se le dé más tiempo de gracia, porque su misericordia es grande, ¿cierto? Pero no pide un tiempo infinito, porque la misericordia tiene un final, finaliza, se va a decir. Y en ese momento la higuera era la nación judía, y actualmente somos nosotros como cristianos. También tenemos los mismos problemas de la gente de esa época y no damos fruto, ¿cierto? O normalmente no compartimos esta bendición que el Señor nos está dando, que es la salvación. Bueno, el versículo 7 está el dueño, ¿cierto?, que habían calculado que eran 3 años en dar fruto, y ese tiempo ya había pasado, o sea, ya había habido una dedicación con respecto a la higuera, pero le da una oportunidad, ¿cierto?, porque por misericordia. Ahora la cosa es que esta higuera no solo no daba fruto, sino que ocupaba un terreno que podía ser productivo. Entonces es problemática una higuera o cualquier árbol que no dé fruto. La nación judía le pasó eso. Habían llegado a un punto en el que no solo eran inútiles con el papel que Dios le había designado, sino que estaban siendo un obstáculo en la predicación del plan de salvación para otras personas. Entonces, fíjense lo que podemos llegar a hacer nosotros también en la vida de los que nos rodean. Nosotros podemos llegar a ser esta piedra de tropiezo, porque el Señor nos designa este papel a nadie más que a nosotros. Entonces, tenemos que ser, ¿cierto?, una higuera que dé fruto y que ayude en el plan de salvación. Bueno, la misericordia de Dios está esperando, ¿cierto? Sigue exhortando para que la gente se arrepienta, para que acepte a Jesús como su Salvador, pero ese tiempo que se le da a la higuera sería el último. Y se iba a dedicar el viñador, no sé cómo se dice, viñador creo que se dice. En ese tiempo se va a dedicar más que nunca, como decía él. Ahora, el versículo 9 dice, queda como una historia sin terminar, como decía el Mati, y es maravilloso lo que dice Elena de White con respecto a este final que no tiene final, porque
dice a ver si da fruto para el año que viene. Y queda así como, si no, hay que cortarla. O sea, al final queda en suspenso, a ver qué pasa. Y Elena de White, creo que era, que dice que el desenlace depende de la generación que oye sus palabras. ¿Por qué? Porque este es como un mensaje de coach del Señor para nosotros, que nos dice, no lo están haciendo bien, le estoy dando otra oportunidad para que lo hagan mejor, y el desenlace solamente lo eligen ustedes, solamente lo elige el que está escuchando, porque él va a tomar acción de esto. Entonces, le coloco así como en la película de las 2 pastillas, ¿qué decisión vamos a tomar? Si es que realmente vamos a dar el fruto o vamos a ser partícipes, ¿cierto?, de que nos corten finalmente. Así que todo depende de la generación que está escuchando las palabras de Dios. Ya, les voy a hacer la pregunta de la semana. ¿Están preparados? ¿En qué forma específica podemos evitar convertirnos en consumidores espirituales como el mar muerto que dio el ejemplo de la Titi? Y en cambio de eso ser canales de bendición para los demás. ¿Qué creen ustedes? Ya, voy yo. A ver, ¿de qué manera podemos evitar ser consumidores? Mira, hay algo que ¿cómo podríamos evitarlo? ¿Qué es lo que estaba pensando? Dentro de todo este proceso, un árbol pequeño puede dar frutos, pero quizás va a dar un fruto pequeño, que no es malo. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo mismo que iba antes. Esto es un proceso de misericordia. Como, a ver, por decirlo así, como árbol pequeño, doy un fruto pequeño, no significa que tenga menos valor que un fruto grande. Entonces, a lo que voy, podemos empezar a dar poco, empezar a dar de a poquito, entregar quizás en la vida práctica, quizás un flyer, un folleto, un flyer, después un libro, después dar un estudio bíblico, pero ir dando frutos de a poco. Eso te quita carga, te quita peso, y es como respetando como este proceso de crecimiento. Creo que por ahí puede ir. Qué lindo lo que dijo el Dani. Encontré así como que el Señor también le gustan esos pequeños detalles. Es que es cierto, porque hay gente que de verdad le cuesta incluso dar un volante, un flyer, hablar con alguien. Entonces, como vamos quizás de a poquito, pero dando frutos. Lo que importa es dar fruto. Sí. Recuerdo el versículo que está en Juan 15 del 4 al 5, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, la base de todo es el Señor. Tú solamente vas a compartir de algo que estás viviendo mucho. O sea, yo le voy a hablar a las personas de algo que hice en la semana. Pero si no lo hice en la semana, si no estuve buscando al Señor en la semana, no me va a salir por los poros ese amor que uno le tiene a Dios. Entonces, hay que tenerlo presente, ¿cierto? En su vida, dejar que Él actúe en nosotros, porque si nosotros no le damos cabida, el Señor no va a entrar como Pedro por su casa a un lugar donde no lo llamen. Y dejarlo actuar, dejarlo que demos frutos gracias a Él. Cuando la Titi era más pequeñita, yo le daba este consejo, yo me acuerdo, yo le decía, lo importante es que seas sincera, porque cuando uno está dentro del ámbito eclesiástico, hay muchos cristianos buenos gran parte de las veces, pero no todos son sinceros. La fe no es sincera. Y creo que se puede, no sé si obligar, pero puedes ejercitarlo. Por ejemplo, la bondad. Puede ser que tu bondad no sea sincera, pero puedes ejercitarla y probar una y otra vez hasta que sea sincera, ¿ya? Como la empatía, ¿no? No sé lo que es la empatía, no puedo tener empatía, pero
creo que ahora puedo empezar a tenerla y de a poquito ejercitarla. A alguien le puede pasar, ¿no? Entonces, creo que algo esencial, lo que dicen ustedes, ¿no? Que es muy práctico lo que dicen ustedes, que si tú eres de la iglesia, un joven cristiano, nacido en la iglesia, es muy bueno participar en la iglesia. Si hay ministerios que necesitan ayuda, participar. Porque así de a poquito, ¿no? Se va desarrollando la ayuda en las cosas del Señor, ayudar a otras personas, lo que decía el Dani, ¿no? Dar estudios bíblicos. Pero creo que, por lo menos para mí, es súper esencial que sea honesto. Perdón, ando estupiéndome. Judas, sí. La carta de Judas, el verso 11 dice así: hay de ellos que siguieron la senda de Caín, por ganar dinero se han desviado como Balaam, y como Coraj mueren por su rebeldía. Verso 12 dice: estos son los que contaminan las comidas fraternales que ustedes celebran. Comen como sinvergüenzas sin otra preocupación que su estómago. Son como nubes arrastradas por los vientos sin dar agua. Miren lo que dice ahora: árboles en otoño sin fruto, muertos 2 veces y arrancados de raíz. Se dan cuenta que está hablando Judas de los que participan de. No está diciendo los que se fueron, sino los que participan, porque dice incluso las personas que comen con usted, ¿no? Que arruinan las comidas fraternas. Entonces creo que eso es lo más esencial. O pedirle al Señor, ¿no? ¿Sabes que una vez un amigo me dijo, ¿sabes que no siento esto? Entonces yo le decía, bueno, la única forma es pedirle al Señor que te haga sentir, ¿no? Que sea real. Eso pienso yo. Elena de White también tiene un comentario al respecto y es como un amigo, date cuenta. Mira. Dice: date cuenta, aunque solo sea tenuemente, de que eres un estorbo en el terreno. Sin embargo, en su gran misericordia, Dios no te ha cortado, no te considera con frialdad, no se aparta de ti con indiferencia ni te abandona a la destrucción. Al mirar sobre ti, clama como clamó hace tantos siglos con respecto a Israel. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? No ejecutaré el ardor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre. El piadoso Salvador dice con respecto a ti: déjalo este año hasta que yo escabe alrededor de él y lo cultive. Amén. Muy bien, pidámosle al Señor, ¿cierto? Un corazón que dé frutos y que sean buenos, ¿no? Porque hay frutos que los van a conocer que no son buenos. Muy bien, estamos finalizando. Agradezco al Señor que nos permite poder compartir con ustedes la lección de escuela sabática tan lejos. Imagínense, la semana pasada las personas en México, las personas en Ecuador, las personas en Argentina. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana. Les recuerdo que tienen que estudiar su folleto todos los días, los maestros sobre todo, para que llegue el sábado y repasen, ¿ya? Se pregunten, cuenten la semana, lean esas noticias que queremos nosotros y lo disfruten y coman si pueden. Oye, se me pasó volando. Ya tratamos de llegar a los 40 minutos, pero se me pasó volando. Tenía muchas cosas que decir, pero lo puedo resumir en quizás lo siguiente. Como JA, como equipo joven o parte del grupo de la iglesia joven, organícense, porque de repente muchas higueras dando frutos es como más entretenido para los jóvenes y de repente más productivo. Organícense y hagan cosas misioneras entre todos. Importante. Eso. A ver. Muy bien, estamos finalizando. Agradecemos siempre su audiencia. Agradecemos siempre que nos escuchan, que lo usan, ¿no? Esa es la finalidad, que el podcast, que se pueda utilizar, que sea usable. Y que el Señor les bendiga en su escuela sabática, en su iglesia y en el servicio que dan. Muy bien. Gracias, Titi, gracias, Dani. Nos escuchamos esta próxima semana. ¿Cómo se llama la lección de esta próxima semana, Titi? Lleva por título Dar a Dios. Muy bien. Nos escuchamos esta próxima semana en el nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Chao, chao.